Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Albazoriana y a los testigos de Jehová que están viendo este video. Una de las doctrinas más importantes de la sociedad tiene que ver con el año de 1914. De acuerdo a la sociedad, ella nos enseña que en el año de 1914 el reino de Dios fue establecido en el cielo y que el Rey Jesucristo fue coronado como Rey y está sentado sobre ese trono en el cielo, en ese reino establecido en 1914. Esta explicación, esta afirmación de que el reino de Dios se estableció en 1914, la podemos hallar perfectamente en la siguiente atalaya que muestro a continuación. Aquí podemos ver la atalaya de fecha 15 de julio de 2010, hace 3 años atrás nada más, o nada menos, y la Watchtower nos decía lo siguiente. Veamos pues, ¿cuándo se estableció el reino de Dios? Bajo el subtítulo Nuevos cielos y una nueva tierra, en este párrafo 10 de esta atalaya, la sociedad nos dice: ahora bien, ¿a qué se refieren los nuevos cielos? Al reino de Dios establecido en la región espiritual en 1914. Repito esto nuevamente: al reino de Dios establecido en la región espiritual en 1914, cuando terminaron los tiempos señalados de las naciones, o el tiempo de los gentiles. Como hemos visto, entonces, en esta atalaya que trata sobre el significado de los nuevos cielos y nueva tierra, la Watchtower nos dice que los nuevos cielos significa ese reino que fue establecido en 1914, con Jesucristo coronado como Rey de su reino celestial. Y eso ocurrió cuando terminaron los tiempos de los gentiles, o el tiempo señalado de las naciones. Muchos testigos de Jehová no saben o no conocen lo que el pastor Russell explicó esto del tiempo de los gentiles, del 606, que empezó el tiempo de los gentiles, en que supuestamente Israel quedó sin un gobierno davídico cuando el rey Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y ya no hubo más un rey davídico sentado sobre el trono de Israel, y quedó un periodo de 2520 años, que era un periodo donde iban a estar, Jerusalén sería pisoteada por las naciones, y que esos 2520 años, que se llamaban el tiempo de los gentiles, culminarían en el año de 1914, con una simple suma matemática de menos 606 más 2520 años, nos da el año de 1914, y que en ese año terminaron el tiempo de los gentiles, el tiempo que estaría la tierra regida por gobiernos gentiles, y que Jesús tomaría ese trono davídico vacante que había quedado libre desde Sedequías, y él se sentaría en ese trono, y ese trono estaría en el cielo, con Jesús como Rey, y que ese gobierno se estableció cuando acabaron los tiempos de los gentiles, y Jesús tomó su trono celestial. Muchos testigos de Jehová no saben lo que el pastor Russell enseñó sobre este asunto del tiempo de los gentiles, porque fue él el que introdujo esa doctrina de los 2520 años, el 606 y el 1914. Fue él que lo introdujo. Una enseñanza adventista, como ya expliqué, que lo aprendió de su mentor, el señor Nelson Barbour, que se lo explicó a él, y Russell lo tomó como verdadero y lo pasó a la Watchtower cuando fundó la organización Torre de Iguar, la organización Watchtower, la organización de la Atalaya. El señor Russell publica en 1889 este libro que se llama El tiempo se ha acercado. Y en este segundo tomo de los estudios de las Escrituras, como pueden ver, Studies in the Scriptures,
se llama The Time is at Hand. Voy a leerles a ustedes lo que explicaba el señor Russell con respecto al tiempo de los gentiles. Y él dijo algo muy interesante que no se puede pasar por alto. ¿Qué cosa significaba el fin de los tiempos de los gentiles? En la página 77 dice el pastor Russell que el fin del tiempo de los gentiles, en 1914, cuando Jesús se sentó en su trono, en su reino, establecido en 1914 en el cielo, ya había culminado la era de los gentiles en la tierra. Eso significaba que Jesús, al sentarse en su trono como rey, ya no habría pues en la tierra ningún gobierno gentil. Y el pastor Russell explica que al momento que Jesús tomara ese trono celestial, en 1914, entronizado como rey en su reino, establecido en 1914, tenía que ocurrir pues, tenía que haber ocurrido antes de sentarse la demolición final, dice acá en la página 77 de este libro. Dice que tenía que observarse pues la desintegración total de los gobiernos imperfectos de la tierra. Y vimos que eso no ha ocurrido. Para que Jesús sentara en ese trono celeste, coronado como rey, entronizado en su trono en 1914, de ese gobierno establecido en 1914, tenía que ocurrir previamente, pues, obviamente, el fin de los tiempos de los gentiles. Y ese fin de los tiempos de los gentiles significaba que todos los gobiernos imperfectos que gobernaban la tierra tendrían que desaparecer. Y ya no existiría más gobiernos gentiles en la tierra. Por eso se llama el tiempo de los señalados de las naciones del mundo, de los países, o el tiempo de los gentiles, que estarían gobernando la tierra, gobiernos imperfectos, de hombres imperfectos. Eso tenía que ser desintegrados, para que justamente se viera evidencia de que el tiempo de gentiles se había acabado. O sea, ningún gobierno gentil en el mundo, en las naciones, por eso se llama el tiempo señalado de las naciones o el tiempo de los gentiles, ya no debería existir ningún gobierno gentil en la tierra que gobernara los países, las naciones. Tenía que verse entonces la desintegración total de los gobiernos gentiles. Y dice además algo muy importante, que Israel no sería tampoco pisoteada por gobiernos gentiles. No habría en Israel gobiernos o que estuviera pisoteada por otras naciones que no sea el pueblo judío, cosa que no ha ocurrido. Vemos todavía que Israel está pisoteada por las naciones, por otras religiones que están dentro de Israel. Hay bastantes facciones de grupos religiosos dentro de ella. Y comenzó a enumerar una serie de cosas que significarían pues que el tiempo de los gentiles ya había acabado. Y una más importante de ellas era con respecto al cuerpo de Cristo. Y dice pues el pastor Russell que el fin del tiempo de los gentiles significaría que todos los miembros, hasta el último miembro del cuerpo de Cristo, tenía que ser glorificado junto con la cabeza que era Cristo, y que cada miembro tendría que estar reinando con Jesús, puesto que la instrucción de los gobiernos gentiles y la entrada de Jesús a su reino, coronado como rey, de ese reino establecido, tendría que establecer cuando todas las naciones y todos los gobiernos tendrían que ser hechos añicos como el vaso del alfarero, dice acá, y saca a mencionar el texto de Salmo 2.9 y Revelación 2.27, que todos los gobiernos tienen que ser hechos añicos como el vaso del alfarero, que hecho trizas. Entonces no habría pues más un gobierno gentil, y eso implicaría pues que tenía que venir Armagedón para que haga esa destrucción de los gobiernos gentiles y de las religiones falsas. Y Jesús, como único rey del reino, tendría que estar junto, dice, con todos sus ungidos, glorificados, con Cristo en la cabeza, para que se dé inicio a ese reino establecido. Y lo dice acá en la página 77 muy claramente, y dice que todos tienen que estar unidos con Cristo en su reino, y no podría ser establecido completamente su reino en 1914 sin que cada miembro de su cuerpo esté con él reinando. Este es un punto muy importante. En el cuarto punto que pone Russell, que significaba el fin del tiempo de los gentiles, como yo le dije hace un rato,
Dice que Jerusalén, desde ese momento que tendrá el tiempo de los gentiles, Jerusalén, especialmente Jerusalén, no sería más pisoteada por los gentiles, y que sería levantada del polvo del desfavor de Dios, y que tendría que ser levantada del desfavor de Dios para honrar a Dios, porque el tiempo de los gentiles se habría completado. Es decir, un punto importante que decía Russell, es que Jerusalén, que está en Israel, por supuesto, no sería más pisoteada de las naciones, y que sería levantada del polvo del desfavor de Dios. O sea, que recobrarían el favor de Dios levantados del polvo, dice acá. Porque el tiempo de los gentiles o naciones ya habrían terminado. Y es un punto muy importante, cosa que no ha ocurrido, porque Jerusalén sigue pisoteada por las naciones, y eso es un elemento esencial para que terminara el tiempo de los gentiles. Era uno de los indicios que estoy explicando acá. Y para que se estableciera el reino, en 1914, realmente era necesario que Jesús estuviera reinando con todos sus ungidos completos, cosa que no ha ocurrido, puesto que todavía tenemos ungidos vivos en la tierra que no han llegado a estar con Jesús en el cielo. Entonces es imposible que se haya establecido el reino en 1914, puesto que no se ha completado todo el cuerpo de Cristo, todos los ungidos que deben estar reinando con Cristo para dar inicio a ese reino establecido. Entonces, un requisito importante, dice acá en el punto 3, dice que el reino no puede ser completamente establecido o set up, dice acá, without every member, sin todos sus miembros, junto con Cristo. Vemos pues que los miembros existen en la tierra todavía como 10.000 ungidos que todavía no se han reunido con Cristo. Entonces no se ha podido pues establecer el reino en 1914 como la Watch Tower enseña. Es una mentira, puesto que para que se establezca el reino es necesario que esté Cristo con todos sus ungidos glorificados, con él para iniciar ese reino, puesto que se quería que el fin del mundo vendría en 1914, y así lo enseñaba Russell. Russell decía que el fin del mundo tenía que venir en 1914, y que ese era el fin del tiempo de los gentiles, cuando las naciones del mundo ya no existirían más. Todos estos gobiernos imperfectos de la tierra tenían que desaparecer, y tenían que ser hechos añicos como el vaso del alfarero. Y entonces Jerusalén tomaría esa posición otra vez, levantada del polvo del desfavor divino, y sería nuevamente el pueblo de Dios. Y lo decía así Russell, porque Russell era sionista. Y esto era lo que publicaba acá como alimento espiritual para lo doméstico, para sacarlos de la oscuridad a la luz. Por la Watch Tower no lo menciona. Está en la página 77, se lo estoy leyendo, explicando. Y otra cosa más, era un quinto punto, que era la muestra del tiempo, del fin de los tiempos gentiles. Dice que una de las muestras del fin de los tiempos gentiles era que la ceguera de Israel sería retirada. Fíjense ese detalle. Esa ceguera por la cual no reconocían a Cristo como el Mesías, eso tendría que acabar cuando vendría el Armagedón 1914, se estableciera el reino de Jesús y todos sus ungidos con él. Inmediatamente al establecerse ese reino con Jesús, los israelitas, los hebreos perderían esa ceguera, recobrarían otra vez la visión, y ya no estarían ciegos y reconocerían a Jesús como el Mesías. Fíjese, y eso todavía no ha ocurrido, pues. ¿Se da cuenta? Por eso no ha podido acabar el tiempo de los gentiles en 1914, porque Russell dio una serie de puntos, del 1 al 6 al número 7 puntos por los cuales se indicaría que el tiempo de los gentiles ya habrían terminado. Y una de ellas era que la ceguera de los judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías tenía que ser recobrada, y tenían que reconocer al Mesías, a Jesús como el Mesías. Y eso esta ceguera continuaría solamente hasta que no se cumple el tiempo de los gentiles. Entonces la pregunta es la siguiente: si el tiempo de los gentiles ya terminó, ¿por qué los judíos todavía no han perdido su ceguera? Porque todavía siguen negando a Jesús como el Mesías, puesto que eso tenía que ocurrir pues cuando viniera el Armagedón. Porque Russell decía que el fin del tiempo de los gentiles traería el establecimiento del reino de Dios en el cielo, según la Watch Tower, que se establecería el reino de Dios en los cielos, y vendría el Armagedón para que con el Armagedón se pudiera hacer añicos
los gobiernos mundanos, los gobiernos gentiles, como el vaso del alfarero, y que Jerusalén no fuese más pisoteada por las naciones y fuera alzada del polvo, dice, del desfavor de Dios. Eso es. Y tenía que recuperar esa posición anterior que tuvieron antes de estar ciegos. Y al ver a Jesús en su reino y ver que es el Mesías, al reconocerlo, recobrarían la visión y dejarían de estar ciegos. Y eso era una de las muestras del fin del tiempo de los gentiles. Es una parte de las profecías que tenían que los judíos recobrar la visión, dejar de estar ciegos. Y obviamente, como yo dije, Jerusalén no podría estar más pisoteada por ninguna nación gentil. Y por eso, como yo les digo, queridos amigos, el cuento, pues, de que decir que el tiempo de los gentiles, como dice Atalaya, terminó en el año 1914 y en ese año se estableció el reino de Dios, es una mentira. Porque el pastor Russell dio una serie de explicaciones, una serie de sucesos que darían lugar a comprender que el tiempo de los gentiles habría terminado en la tierra, y tendría que verse con los ojos que realmente el tiempo de los gentiles había terminado. Y no lo vemos. Nada cambió después de 1914. Es decir, desde 1913 al 1915 no ha pasado nada en la tierra. Es decir, como se vivía en 1913 y lo que se vio en 1915, después de 1914, no cambió nada. No fueron hechos los gobiernos pedazos como el vaso del alfarero, como dice acá el Salmos y Revelación, y ya les he mostrado que tendría que ser uno de los indicios de que el tiempo de los gentiles habría terminado. No ha ocurrido que Jerusalén no sea pisoteada por las naciones, sí, pisoteada por las naciones. No ha ocurrido la ceguera, el fin de la ceguera de los judíos, que sería quitada la ceguera, y que Jerusalén sería otra vez levantada del polvo del desfavor de Dios, es decir, recobrarían el favor de Dios. La ceguera todavía sigue en los judíos, eso es evidente, y todavía no han recobrado la vista para reconocer a Jesús como su Mesías, al menos los judíos que no creen en Cristo, no creen en el Mesías, puesto que hay judíos que sí creen en el Mesías totalmente. Entonces, el punto importante, pues, del señor Russell es este aspecto de que los gobiernos de la tierra tenían que desaparecer, y vemos que no han desaparecido. Tenemos gobiernos gentiles en todo el planeta que todavía siguen gobernando la faz de la tierra, entonces no han sido hechos añicos, y para eso es necesario que venga el Armagedón. Con esto para demostrar, pues, que es una mentira lo que dice esa atalaya del 2010 que les acabo de leer, que dice que los nuevos cielos y la nueva tierra se refieren que los nuevos cielos es el reino que ya se estableció en 1914, Cristo coronado como rey, sentado en su trono, cuando terminaron los tiempos de los gentiles o de las naciones. Los tiempos de las naciones no han terminado, amigos. Seguimos con gobiernos gentiles en todas las naciones. No han sido eliminados, como dice acá, no han sido desintegrados los gobiernos, dice, imperfectos del hombre que gobierna la tierra. Todavía tenemos gobiernos gentiles que gobiernan la tierra, gobiernos imperfectos. Y eso tenía que ser desintegrado para que termine realmente el tiempo de los gentiles en la tierra. Pero no ha ocurrido. Entonces, si no ocurrió, no se ha cumplido esto que dijo Russell que tenía que ocurrir, que los gobiernos tenían que desaparecer, los gobiernos gentiles tenían que ser añicos como el vaso del alfarero, hechos trizas, desintegrados totalmente, y para eso tenía que venir Armagedón, pues. Tal como Russell pensaba que iba a ocurrir el Armagedón. Y que en la tierra, dice, solamente tenía que haber la dominación de un solo rey, un nuevo gobernante que sería Jesús, que haría trizas a los gobiernos gentiles en la tierra. Y que algo importante, que al terminar el tiempo de los gentiles, empezar el Armagedón, como decía Russell, que el Armagedón medía en 1914, con el fin del tiempo de los gentiles, eso significaba que todos los gentiles tenían que ser arrebatados y tendrían que dar encuentro a Jesús para ir al cielo, para estar en el reino establecido en ese año.
todos completos. Y dice acá, en la página 77 de este libro que se llama El tiempo se ha acercado, escrito por el pastor Russell en 1889, si no me equivoco, y acá él explica claramente que todos los ungidos tendrían que estar en el cielo para que se pueda establecer el reino. Así dice muy claramente, él dice, because every member is to reign with Christ. O sea, porque cada miembro debe reinar con Cristo, siendo unidos con Él en su reino. Y no puede ser totalmente establecido sin cada uno de sus miembros en su totalidad. Esto lo decía el pastor Russell en este libro, The Time is at Hand. Pero para eso hay que tener los libros, pues, para saber qué es lo que se llama Russell con respecto a esta teoría del tiempo de los gentiles, del 606, de los 2520 años y el 1114. El decir en esta atalaya que el reino establecido en 1114 significó esos nuevos cielos y que eso ocurrió en 1114, ese reino establecido, y que eso ocurrió cuando terminó el tiempo de los gentiles, es una mentira enorme, puesto que las evidencias que vemos con nuestros ojos nada más hacen que sea imposible que se haya cumplido el tiempo señalado de las naciones o el tiempo de los gentiles, porque las naciones siguen gobernando la tierra, naciones gentiles que tendrían que desaparecer para que existiera solamente un único gobierno, el único gobierno davídico restablecido, cuyo derecho le correspondía a Jesús como único rey del universo, como único rey de su reino davídico, él juntamente con todo su cuerpo. Y para la Watchtower decía que ese reino no podría establecerse sin que fuera primero reunido todos los ungidos en el cielo para que estén con él. Y es muy interesante, pues, lo que nos explica, pues, acá el señor Russell, y muy interesante. Ahora voy a leer una última fracción para mostrar que para el pastor Russell, el fin del tiempo de los gentiles en 1914 implicaba la destrucción de los gobiernos del mundo, que tenían que ser todos desintegrados, hechos añicos como el vaso del alfarero, como dice este libro de Salmos que hemos visto hace un momento, y de Revelación, que nos dicen claramente que los gobiernos tendrían que ser hechos añicos como el vaso del alfarero, como lo hemos visto acá en esta página 77, de acuerdo a Salmos 2.9 y Revelación 2.27, que los gobiernos tenían que ser hechos añicos como el vaso del alfarero. Y eso no ha ocurrido, pero los gobiernos siguen existiendo en este mundo. Todos los países del mundo, de las naciones, tienen gobiernos gentiles que todavía no han sido derrocados. Entonces no puede haber dos gobiernos paralelos, pues, que Jesús esté reinando, que ya estableció su reino, cuando tenemos reinos, digamos, gobiernos en la tierra que entorpecen al reino supuestamente único de Jesucristo. Entonces no puede estar establecido el reino si los reinos gentiles siguen en la tierra. Quiere decir que los 2520 años no se han completado todavía, ¿no? Si fuera esa fecha, ese cálculo correcto, 2520 años, entonces no han terminado esos 2520 años y debe haber pues, un desfase, puesto que no puede Jesús haber establecido su reino si no han acabado los reinos gentiles en la tierra. Entiendan el concepto de la Watchtower, lo que significa el fin del tiempo de los gentiles, o el fin del tiempo señalado de las naciones. Tienen que entender ese concepto. Primero, se destruye un gobierno gentil imperfecto, mundano, y se pone en su lugar un solo reino davídico con Jesús sentado en su trono como rey con todos sus ungidos para dar inicio al reino davídico con Jesús, el reino de Dios. Pero no es posible que digamos que en 1914 ya se estableció el reino cuando todavía tenemos gobiernos gentiles en la tierra que no han sido hechos añicos y tampoco desintegrados como tenía que ocurrir. Y el fin del tiempo de los gentiles significaba pues el Armagedón. Y para el Armagedón tenía que venir para que justamente Jesús, que iba a tomar su trono, pudiera hacer añicos a todos los gobiernos gentiles y poder poner un gobierno único
un gobierno, un reino de Dios, con Jesús sentado sobre ese trono davídico que se quedó vacante por 2520 años. Pero no podían existir en forma paralela, es decir, que haya gobiernos gentiles y a la vez Jesús establezca su reino cuando todavía no se ha hecho añicos a los gobiernos mundanos para que quedara en la tierra sin ningún gobernante y que sea necesario que Jesús venga para que tome la posición de rey del planeta en su reino. Para ello tenía que Jesús, antes de sentarse en su trono, tenía que hacer añicos a los gobiernos de la tierra para que quedara la tierra sin ningún gobierno, sin un reino, digamos, gentil, para que él tomara la posición de rey único de toda la tierra habitada. Entonces, como no han sido hechos añicos los gobiernos de la tierra en la actualidad, porque no han sido destruidos, entonces no terminaron los tiempos de los gentiles en 1914, porque seguimos con gobiernos gentiles y los vemos con los ojos. Los 194 países que hay en la tierra, todos tienen su presidente, sus gobiernos propios, gentiles, imperfectos, malvados, muchos de ellos que hacen la guerra y hacen tantas cosas malas. Pero eso tenía que acabar y Jesús tenía que destruir con el Armagedón eso. Por eso para Russell el fin de tiempo de los gentiles, para el año de 1914, significaba la necesidad de Armagedón también para ese año, para que pudiera destruir todas las naciones, todos los gobiernos mundanos y hacerlos añicos, como el vaso del alfarero. Y acá lo dice pues Russell cuando dice que en el año 14 tenía que venir el fin del mundo, que para eso tenía que tener el Armagedón, para que acabara con los gobiernos gentiles. El Armagedón no ha venido para acabar con los gobiernos gentiles, y por eso estamos esperando el Armagedón después de la tribulación, para que haga añicos a los gobiernos de estas naciones, que siguen gobernando la tierra y que no quieren obedecer a Dios. Entonces tiene que venir el que tiene derecho a sentarse en el trono davídico que quedó vacante para dar marcha otra vez a ese reino davídico, sea una watchtower en el cielo, cosa que yo no creo, pero la watchtower dice que va a ser en el cielo, con todos sus ungidos. Y eso no ha ocurrido porque seguimos todavía esperando a Jesús para que venga a ser Armagedón, para que justamente haga terminar el tiempo de los gentiles en la tierra, le dé fin. En la página 101 de este mismo libro, el señor Russell dice lo siguiente, en la página 101 dice: pero no se sorprendan que en los siguientes capítulos de este libro pues les demos pruebas que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado, ¿no? Dice él. Y eso fue señalado en la profecía para comenzar como ejercicio del poder en el año de 1878. Y que la batalla del gran día de Armagedón comenzará en el año de 1914. Y en ese año, dice, serán pues destruidos todos los gobiernos gentiles de las naciones completamente como gobiernos presentes de la tierra. Para el pastor Russell, en el año de 1878 ya se había dado inicio al reino en los cielos, pero no se había establecido todavía, puesto que era necesario que todos los ungidos que murieran desde 1878 en adelante, o sea, todos los santos, tuvieran que morir y resucitar para irse al cielo. Y él creía, cuando escribió este libro en 1889, él creía que en el año de 1878 ya se había iniciado la resurrección de todos los ungidos para que fueran a dar el encuentro a Cristo y dar proceso a ese reino para 1914. Y en 1914 tenía que Jesús venir a hacer Armagedón para establecer el reino. Es decir, que cuando viniera el Armagedón, en el año 1914, pudiera hacer añicos a los gobiernos de los gentiles en la tierra, terminara el tiempo de los gentiles, se hicieran añicos todos los gobiernos, como el vaso del alfarero. Pero Russell decía que en 1878 comenzó la resurrección de los santos, cosa que ahora la Watchtower dice que empezó en 1918 la resurrección de los ungidos, que a partir de 1918 comenzó la resurrección de los ungidos. Pero para Russell, de acuerdo a este libro, decía que en 1878 ya había comenzado la resurrección de los ungidos. Cuando escribe este libro, lo escribe, no se olviden, en 1889, donde él decía que ya los ungidos que morían se iban al cielo. Ahora la Watchtower dice que a partir de 1918 eso lo cambiaron después, que fue en 1918, que cuando ya un ungido muere, se va directamente al cielo. Pero en esa época, Russell enseñaba que esa resurrección de los santos ya había comenzado en 1878 y que esos ungidos que iban muriendo ya se estaban reuniendo con Jesús en el cielo,
y que ese reino ya se había comenzado a dar inicio, no establecido, se había comenzado a dar inicio recogiendo los ungidos que morían para que se vaya completando la cifra. Pero el reino no podía establecerse hasta que estén completos todos los ungidos. Y cuando llegara el Armagedón 14, Jesús recogería, como en el arrebatamiento, a todos los ungidos que quedan vivos en la tierra, pues se los iba a llevar para que ya se completara, para poder establecer su reino. Creo que me he explicado. Lo hemos leído. Russell decía que el inicio del reino, no que fue establecido, dice que el inicio del reino, la idea ya de comenzar a iniciar el reino, empezó en 1878, cuando todos los ungidos comenzaron ya a ser llevados al cielo en la muerte, y cuando moría un ungido o un santo, uno de los santos, que la Watchtower decía que eran los ungidos, cuando a partir de 1878 comenzó la reunión de los santos para que cuando murieran fueran al cielo, para que comenzaran a reunirse con Cristo para dar inicio al reino que se iba a establecer en 1914, cuando supuestamente Jesús haría el Armagedón para hacer añicos todos los gobiernos de la tierra y llevarse a los ungidos que ya quedaran vivos en ese momento del Armagedón con el arrebatamiento y llevárselo al cielo para completar la cifra de los 144,000, para que juntos recién establecieran el reino de Dios a partir de 1914. Pero que ya dice, como hemos visto en este libro, que el reino comenzó ya a iniciarse ya cuando en 1878, cuando comenzaron a resucitar los ungidos a partir de ese año para irse al cielo. Y ahí empezó la resolución de los ungidos muertos y los que están muriéndose en ese momento hasta antes de 1914. Entonces, todos los que morían, todos los que habían muerto a partir de todos los que habían muerto antes de 1878, a partir de 1878 ya comenzaron a ser recogidos fueron resucitados para que vayan al cielo, para ir formando ya la iglesia. Y entonces Russell dijo que ya el reino se había iniciado en 1878, recolectando a los ungidos que iban muriendo, y que ese reino se iba a establecer completamente en 1914, pero cuando todos los ungidos tuvieran completos, los 144,000 completos en el cielo con Cristo. Y los que hubiesen quedado vivos en el momento de Armagedón iban a ser arrebatados para irse inmediatamente al cielo, para arrancar, hacer el establecimiento del reino, para que sea establecido el reino en 1914. Pero que ya se había comenzado a dar inicio en 1878, cuando comenzaron a resucitar los santos, los ungidos, que habían muerto antes de 1878, resucitar todos a partir de 1878, comenzaron a resucitar todos los que habían muerto antes, y los que iban muriendo después de 1878 también iban a resucitar para ir incorporándose al cielo, y el reino no podría establecerse hasta que estuvieran todos completos en 1914, porque él decía que en ese año, lo hemos visto muy bien acá en la página 101, señores, en el libro se llama El tiempo se ha acercado, en la página 101 lo hemos leído, lo voy a poner otra vez, lo voy a leer otra vez para que no quede ninguna duda, queridos amigos. Dice: no se sorprendan entonces en los siguientes capítulos prestemos pruebas que el establecimiento del reino de Dios se ha dado inicio, ya se ha dado inicio. Y dice: y está señalado en la profecía que esto debe comenzar a ejercitar su poder en el año de 1878. Y que la batalla de Armagedón, el gran día de Dios Todopoderoso, comenzará en el año 1914. Y termina diciendo, pues, cuando todos los gobiernos gentiles serán hechos añicos como el vaso del alfarero. Y, como ya les dije, en la página 77, dice Russell que este gobierno de Dios no podrá ser totalmente establecido sin cada miembro en su posición en el cielo como el cuerpo de Cristo. Cada miembro de los 144,000. Como ya dije, Russell está diciendo acá, pues, que desde 1868 se dio inicio al reino con la resurrección de todos los judíos que habían muerto, para que ya fueran ya de una vez reuniéndose en el cielo con Cristo para dar inicio a ese reino de Dios,
y ya comenzó la resurrección de los santos, de los ungidos, a partir de 1278, cosa que eso ha sido descartado, porque dice la Watchtower que eso empezó ya en 1218, todos los ungidos que murieron antes de 1218 ya fueron resucitados para allá al cielo, y los que van muriendo consecuentemente después de 1218, conforme mueren, son resultados instantáneamente para irse al cielo. Pero la idea es que Russell decía que el reino se establecería realmente cuando Cristo estuviera en el cielo con todos sus ungidos. Y vemos que, y la UASA está diciendo en esta tarea de 2010 que el reino fue establecido totalmente en el año 2014 cuando terminaron el tiempo de los gentiles. Pero ocurre que los tiempos de los gentiles no han terminado, puesto que seguimos con gobiernos gentiles gobernando la tierra, no han sido hechos añicos como el vaso del alfarero, y tampoco han resucitado todos los ungidos para estar con Cristo, por el cual es necesario que estén todos completos en el cielo con Cristo para dar inicio y establecer su reino, a ejercer. Pero que Russell decía que a partir de 1268 ya se había dado inicio para que se estableciera el reino. En el futuro, 14, cuando Jesús viniera a hacer esta destrucción de todos los gobiernos gentiles, y ya sea todos los ungidos que faltaban para completarlos todos y dar por dado el establecimiento del reino de Dios, 14. Y los que morían después de 1878 iban a resucitar instantáneamente apenas morían. Y los que quedaban vivos hasta 14 iban a ser arrebatados para que inmediatamente completaran la cifra de los 144.000 que era el cuerpo de Cristo, para recién establecer el reino en 14. Con el fin del tiempo de los gentiles, hecho añicos los gobiernos gentiles. Como dice acá, en la página 101, cuando Jesús venga a hacer Armagedón en 1914, justamente para hacer los gobiernos gentiles desaparecer, desintegrarlos como el vaso del alfarero, lo dice acá. Y dice, y que la batalla del Armagedón, el día del Dios Altísimo, comenzará en el año de 1914. Entonces, y dice, en el año 14, con el fin de los gobiernos, con la terminación completa de los gobiernos presentes que gobiernan la tierra. Y eso no ha ocurrido, puesto que la tierra sigue con los gobiernos presentes gobernando la tierra. Pero por eso no vino el Armagedón 14, pues fue una fecha falsa del fin del mundo de Russell. Y si no vino el Armagedón, entonces no pudo completarse el fin del tiempo de los gentiles, porque justamente el Armagedón daría fin a los gobiernos gentiles de la tierra, destruyendo como el vaso del alfarero todos los gobiernos del mundo, de todos los gobiernos de cada país, con todos los gobiernos gentiles. Pero no podemos ser tan imbéciles de decir que ya el tiempo de los gentiles se acabó en 14 cuando seguimos en la tierra lleno de gobiernos gentiles, pues. Vamos a usar la cabeza. Entonces lo que Watchtower publicó en esta atalaya de 2010, diciendo que el reino fue establecido en 14 porque terminaron los tiempos de los gentiles, ambas afirmaciones son falsas, porque no terminaron el tiempo de los gentiles en 14, primera mentira, y la segunda, que no fue establecido pues el reino de Dios en el 14, puesto que era requisito necesario que todos los ungidos estuvieran todos en el cielo para dar inicio al establecimiento del reino. Pero la Watchtower nos dice que en el año 14 se estableció el reino en los cielos cuando terminaron los tiempos gentiles. Dos afirmaciones recontra mentirosas. Yo me sorprendo cuando veo los testigos de Jehová que repiten como papagayos, ¿sí? Que el tiempo de los gentiles se acabó en 14, porque lo dicen como unos babosos, que empezó en el 106, que en 1520, sí, pero si acabó el tiempo de los gentiles, ¿por qué tenemos gobiernos gentiles en la tierra? ¿Por qué tenemos gobiernos gentiles en la tierra? ¿Por qué no ha acabado la ceguera que tenía que acabar con los judíos, que era uno de los indicios que profetizados por Jesús, que el tiempo de gentiles, bueno, se terminó el tiempo de gentiles y Jesús entraba a reinar, iba a acabar la ceguera que tenían los judíos, iban a reconocer a Jesús nuevamente como el Mesías. Ese era otro indicio, otra profecía de Jesús. Y si no han perdido la ceguera es porque no tienen tiempo los gentiles, ni Jesús está en su reino todavía. Tiene que establecer ese reino que no está establecido en 14, es una mentira. Estamos con gobiernos gentiles en la tierra. Jerusalén sigue pisoteada por las naciones. Todavía no ha levantado el polvo desde el favor de Dios. Todavía es el pueblo de Dios, pero están todavía ellos con la necesidad de que recuperen el favor de Dios cuando pierdan la ceguera. Y que la iban a perder de todas maneras porque está profetizado. Y eso ocurriría cuando Jesús hiciera el Armagedón. Cuando les venga el Armagedón va a acabar la ceguera y van a ver a Jesús venir, la nube del cielo con todos por el gloria y van a dar cuenta que es el Mesías. Entonces van a perder la ceguera y van a ser otra vez el pueblo de Dios, porque Dios no ha rechazado a su pueblo, Romanos 11:1. Y todas esas cosas que Russell dijo que lo que significa el fin del tiempo de los gentiles no se han dado, pues. Russell falló
porque para que terminara el tiempo de los gentiles era requisito indispensable que viniera el Armagedón, porque el Armagedón traería a Cristo por segunda vez a la tierra en esa nube del cielo para hacer el juicio final y hacer añicos como el vaso del alfarero todos los gobiernos gentiles de la tierra, gobiernos que gobiernan la tierra. Y eso no ha ocurrido, el mundo está todavía con gobiernos gentiles. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús ya se sentó en su trono como rey, coronado como rey, en su reino establecido en el 14, si los gobiernos gentiles siguen en la tierra, compitiendo con Jesús, obstaculizando a Jesús? ¿Se dan cuenta qué absurdo es? La idea es que terminan los reinos en la tierra para que exista un solo gobierno único, con Jesús como rey, gobernando la tierra. Pero vemos que, según la Watchtower, dice que ese gobierno ha sido establecido en el 14, y está Jesús como rey en su reino, establecido en el 14. Pero si los ungidos no están completos todavía, según Russell era requisito indispensable para que el reino sea establecido completamente, que los ungidos estén todos completos. Y eso tenía que ocurrir en el Armagedón, cuando Jesús iba a llevar a todos los ungidos a los cielos con el arrebatamiento. Aquellos ungidos que quedaban vivos en ese momento, ¿no? Porque los que habían muerto después de 1878 ya habían sido recogidos, ya habían resucitado para ir al cielo. Puesto que se había dado ya inicio para establecer el reino en 1878. Desde a partir de esa fecha, según Russell, ya había empezado la resolución de los santos, de los ungidos, para ir ya incorporándose al cielo, para ir formando ya los 144.000, ¿no? Y que los que quedaban vivos en el momento del Armagedón tenían que ser arrebatados para irse al cielo, como pasó Russell, para completar los 144.000, para dar inicio al reino de Jesús, del reino de Dios. Es por ese motivo que cuando llegó en el año 14 al dominio del Armagedón, muchos de los ungidos de Russell, todos los ungidos de Russell, que pensaban que iban a ser arrebatados con Russell para ir al cielo para formar el cuerpo de Cristo, quedaron desilusionados, porque ellos tenían expectativa, ya metían la cabeza, porque Russell los había ilusionado que en el año 14 vendría el Armagedón. Y ya vemos, queridos amigos, que ya Russell a publicar este libro, El tiempo se ha acercado, en 1889, comienza ya a explicar la expectativa a sus seguidores de que el Armagedón tenía que venir en el 1914 y iban a ser arrebatados todos ellos, aquellos que quedaran vivos en el 1914, y que ellos sabían muy bien por este libro, por lo que se está explicando acá, lo que significaba el fin de tipo de los gentiles, y uno de ellos era que sabía muy bien que tenían que estar todos reunidos en el cielo para dar inicio al establecimiento del reino de Dios en el 1914, y que tenía que venir el Armagedón, y que tenía que ocurrir lógicamente el arrebatamiento para que, estando todos los ungidos completos, pudiera establecerse el reino. Pues la Watchtower dice en esta tabla que el reino fue establecido en 1914. Eso es imposible. Imposible, porque los ungidos que están vivos en la tierra todavía no se han ido al cielo para que estén todos completos, para que Jesús empiece a reinar con todos sus ungidos. Por eso dice que la Biblia dice que el reino, todos comenzaron a reinar por 1000 años. ¿No es cierto? Todos los ungidos comenzaron a reinar por 1000 años. Entonces, yo me explico, ¿y qué pasa con los ungidos que, si realmente el reino fue establecido en 1914, quiere decir que llevan 100 años de ese reino milenario que está funcionando? Y quiere decir que los ungidos que resuciten, que mueren ahora y van al cielo a reinar con Cristo, esos no han reinado 100 años atrás, porque recién han muerto. Pero la Biblia dice que todos iban a reinar juntos por 1000 años. Y hay muchos que están vivos ahora en la tierra, que forman parte de ese cuerpo de Cristo, que cuando mueran se van a incorporar con un desfase de 100 años para gobernar los 900 años que faltan. Pero la Biblia dice que todos los ungidos reinaron por 1000 años, junto con Cristo, en ese reino. Por esa razón es necesario que para establecer el reino, todos los ungidos estén completos para que puedan reinar esos 1000 años, como dice la Biblia, que todos los ungidos reinaron por 1000 años. Entonces el reino no ha podido establecerse en 1914, es imposible, y es una mentira decir que el reino fue establecido en 1914 cuando tenemos todavía en la tierra gobiernos paralelos, ¿no? Los gobiernos terrenales que están compitiendo con el reino de Dios, establecido en 1914. No puede haber dos gobiernos a la vez, tiene que desaparecer los gobiernos gentiles para que quede uno solo, un único, que sea el reino de Dios. Esto lo he puesto yo acá para que ustedes reflexionen, pues, que no podemos estar repitiendo como papagayos, porque dice Jehová que el tiempo de los gentiles se acabó en el 14, que cuando acabó el tiempo de los gentiles, el reino de Dios fue establecido en el cielo en ese año. Todo es una mentira. Todo es una mentira. Yo lo he explicado, no lo voy a repetir. Y esto lo está en este libro, que lo pueden ver ustedes en la página 77,
y 101 que se llama De tiempos acercados. Pero se dijo, primero no sabe inglés, no tienen interés en estudiar el pasado de la Watchtower y qué significaba el fin de tiempos de los gentiles, de acuerdo a Russell. Y de acuerdo a Russell, mencionó varios puntos que tenían que cumplirse, que indicarían el fin de tiempos de los gentiles, y ninguno de ellos se ha cumplido. El mundo sigue pisoteado por las naciones. Tenemos gobiernos gentiles en la tierra que no han sido hechos añicos como el vaso del alfarero para que terminen los gobiernos gentiles y luego se reemplace por el reino de Dios. No se han reunido todos los judíos en el cielo. No ha acabado la ceguera de los israelitas, de los hebreos, que tienen que perder esa ceguera que tenían de no haber reconocido a Jesús como el Mesías y que lo reconocerán cuando que lo vean a Jesús venir en la nube del cielo con todo poder y gloria. Y ahí acabaría la ceguera. Pero para Russell eso iba a ocurrir en el año 14, viniendo él a hacer Armagedón y los judíos iban a verlo Jesús y iban a perder la ceguera. Jesús vendría a hacer Armagedón, destruir los gobiernos gentiles, hacerlos añicos con el vaso del alfarero, todos los gobiernos mundanos de la tierra. Y eso no ha ocurrido. Y como todos los judíos no se han reunido en el cielo, pues decía Russell que era necesario, indispensable, requisito esencial para dejar establecido el reino de Dios en el cielo, que estén todos los ungidos, todo el cuerpo de Cristo juntos, todos completos, con Cristo para iniciar y es dejar establecido ya el inicio del reino de Dios. Espero, amigos, que este video les haga reflexionar de esto que les acabo de mencionar, amigos. Muchas gracias. Buenas noches.